Para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús, la palabra del Señor dice así. Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, pero tú no me has dado a conocer a quién has de enviar conmigo. Sin embargo dices, yo te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame por favor tu camino para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta gente es tu pueblo. El Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y él le respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Gloria a Dios. Tome su lugar, glorificando el nombre del Señor. Moisés es un hombre que no solamente conocía las costumbres de Egipto, porque creció como príncipe en Egipto, en el palacio del rey, sino que también Moisés conocía lo que es estar lejos, no solamente de la presencia de Dios, sino también de su gente. Recordemos que cuando Dios lo llama, Moisés estaba en el desierto con su suegro Jetro. Cuando él andaba apacentando las ovejas de su suegro, ni siquiera eran de él, eran de su suegro. Dios se le apareció en una zarza. Y cuando Dios se le apareció, al ver la zarza que ardía y no se consumía, él se acerca a la zarza. Y cuando él se acerca a la zarza, por primera vez, Moisés escucha la voz de Dios. Yo no sé cuándo fue la primera vez que tú escuchaste la voz de Dios, pero a mí no se me olvida la primera vez que yo escuché la voz de Dios. Y no estaba en una iglesia adorándole, no andaba buscando su presencia, estaba borracho, deseando quitarme la vida, cargado de los problemas de la vida. Ya no quería seguir adelante, los deseos de triunfar en la vida se habían troncado. Pero ahí fue cuando Dios habló a mi vida y escuché la voz de Dios por primera vez. Y ahí es cuando me di cuenta que existe un Dios poderoso, que tiene tanto poder que puede cambiar el rumbo de la vida del hombre en un instante. Y ahí es cuando uno conoce a Dios. Ahí es cuando uno sabe a quién sirve. Por eso Moisés tenía tanta seguridad que si Dios estaba con él, él sería invencible en el resto de sus días. Estamos leyendo este pasaje que nos habla acerca de cuando estaban en las faldas del monte Sinaí, cuando ya habían salido de Egipto y ahora estaban ahí. Pero lo que llama mi atención es la forma en que Moisés habla con Dios. ¿Ya notó esa variante de Moisés cómo habla con Dios? El verso 12, ¿qué dice? Y Moisés dijo al Señor, oiga bien, ¿cómo habla? Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, pero tú no me has dado a conocer a quién has de enviar conmigo. Wow.
¿Qué es lo que está buscando Moisés? ¿Qué es lo que está buscando Moisés? ¿Acaso Moisés sabía lo difícil que era tratar con la gente que llevaba hacia la tierra prometida? ¿Acaso Moisés sabía como ser humano que no era un trabajo tan fácil? Que iban a haber momentos críticos, que iban a haber momentos desesperantes. Moisés sabía que no era tan fácil porque era un pueblo difícil y no eran 50, no eran 1000, eran ¿cuántos? ¿Alguien sabe? Saca a este pueblo tú, pero tú no me has dado a conocer a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, dices, yo te he conocido por tu nombre y también has hallado ¿qué? Gracia ante mis ojos. Vea la forma de hablar de Moisés con Dios. ¿Le está diciendo Moisés a Dios algo que Dios no supiera? No. Le está recordando lo que el mismo Dios le dice a Moisés. Primero le recuerda que Dios le había dicho que Moisés había encontrado gracia ante sus ojos. Pero ahora Moisés se ve y dice, pero ¿quién va conmigo? Como sintiendo, necesito que alguien camine conmigo para hacer este trabajo, para seguir la jornada que me espera. ¿Qué le esperaba a Moisés? 40 años en el desierto. 40 años donde no habían tiendas, donde no había que cultivar. 40 años donde no había agua. 40 años donde no había nada más que arena y arbustos y sol. ¿Sí está aquí? Ese es el desierto. ¿Ha visto usted alguna vez un reportaje de un desierto o alguna foto del desierto? ¿Acaso en el desierto hay tierra para cosechar, para sembrar y cosechar? ¿Acaso en el desierto hay quien te regale un vaso de agua? No hay nada. Sin embargo, Dios tenía un propósito y un plan para descubrir el corazón de los israelitas. Pero para descubrir el corazón de los israelitas, Dios tenía que tratar 40 años con ellos en el desierto. 40 años que les iba a hacer falta la comida, como aquella vez que dijeron, ya estamos cansados del maná. 40 años que iban a necesitar carne y no había en el desierto, porque no hay vacas, no hay gallinas para poder crear. Y las ovejitas que traían de Egipto, solamente Dios podía sostenerlas porque no había pasto. No hemos pensado en eso, ¿verdad? Pero Moisés dice en el verso que estamos leyendo, en el 13, ahora si he hallado gracia ante tus ojos, ¿qué dice? Te ruego que ¿qué? Que me muestres ¿qué? Tu camino. Wow. ¿Está aquí? ¿Qué pide Moisés primero? Muéstrame el camino. Mis amados hermanos, estamos a unas horas de iniciar un año que desconocemos qué es lo que va a pasar. Ni siquiera qué va a pasar mañana sabemos nosotros. Estamos contentos porque Dios ha sido fiel y hasta aquí nos ha sostenido, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero estamos empezando un año donde a partir de mañana pagamos nuevos impuestos.
Los que tenemos autos, pagaremos más impuestos de gasolina. Y los sueldos suben en la memoria de alguien, pero en la realidad, bienaventurado aquel que su patrón le diga: ¿sabes qué? Te mereces un incremento, te voy a hacer un aumento, como decimos por ahí. Te voy a agregar unos pesitos más. Debe de dar de salto dándole gracias a Dios. Pero Moisés dice: muéstrame ¿qué? El camino. ¿Qué necesitamos la iglesia de Cristo? ¿Qué necesitamos usted y yo en este tiempo que estamos empezando nuevo? Porque cada inicio de año es un tiempo diferente. Es un proceso diferente en el ámbito social y en el ámbito político. Es un nuevo comienzo. ¿Qué necesitamos la iglesia? ¿Qué necesitas tú como hijo de Dios? Moisés dice: muéstrame ¿qué? El camino. Muéstrame por dónde debo de caminar. Muéstrame por dónde debo de ir. Muéstrame cómo debo de moverme aquí en adelante. Porque yo, Señor, desconozco el futuro, pero te tengo a ti que tú lo conoces todo. Bendito tu nombre para siempre. Dale gloria a Dios si puedes. ¿Sí me entiendes? Mira lo que dice la palabra del Señor. Moisés no está pidiendo zapatos, camisa, pantalón, carro, casa. No, ¿verdad? ¿Qué pide Moisés? Que Dios le muestre el camino. Amén. ¿Qué debemos de buscar nosotros? Que Dios nos muestre el camino, por dónde vamos a caminar, cómo le vamos a hacer. Porque si Él va con nosotros, nosotros estaremos en victoria. ¿Lo cree o no lo cree? Dele gloria a Dios. Mire lo que dice: tu camino para que te conozca. ¿Y qué más? Y haya gracia ante tus ojos. Oiga, esto me gusta. Muéstrame tu camino. ¿Para qué? Para que yo te conozca. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a llegar a conocer a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Porque le falta mucho que conocer a nuestro Dios. Señor, en este 2026 que está por empezar, muéstrame tu camino, porque yo quiero conocerte más, Señor. Quiero saber más de ti, Señor. Quiero que seas tú, Señor, con tu poder guiándome, llevándome, Señor, mostrándome por dónde debo de caminar cuando tenga por delante un problema, cuando tenga por delante una enfermedad, cuando tenga por delante una escasez, cuando tenga por delante un problema en la familia. Muéstrame el camino para que yo pueda conocerte y pueda bendecir tu nombre. Bendito su nombre para siempre. Precioso es Dios. Iglesia, eso es lo que necesitamos entender. Que necesitamos conocer a Dios. Y a Dios lo vamos a conocer a medida que nosotros dispongamos el corazón. Amén. El problema de nosotros es que quisiéramos librar todas las dificultades. No, hermanos amados. 40 años en el desierto, pero ahí mostró su poder, su misericordia, de manera que no les hizo falta comida, no les hizo falta vestido, no les hizo falta agua, porque el Señor estaba ahí. En el desierto no había que cosechar, pero el Señor estaba ahí. Y si el Señor está con nosotros, no importa dónde estemos, el Señor nos llevará de gloria en gloria. Amén. Ese es el punto que necesitamos conocer a Dios. ¿Qué más dice la palabra? Verso 14. ¿Qué tenía Moisés que hace que Dios le conteste de una manera tan preciosa, hermanos? ¿Qué tenía Moisés? Que Moisés era sencillo y sincero ante Dios.
sencillo y sincero ante Dios. No se jactaba de nada Moisés, era sencillo y sincero ante Dios. ¿Qué más sigue diciendo? ¿Qué dice Dios? Verso 14. El Señor le dijo: wow, mi presencia irá contigo. ¡Qué precioso! Para mí la victoria más grande de Moisés no es que haya dividido el mar, ni que haya el Señor hecho descender maná del cielo. No, para mí la victoria más grande de Moisés es que le haya sacado a Dios la confirmación, el compromiso, que le dijera: mi presencia irá contigo. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria a Dios. Para todo cristiano, la victoria más grande que puede tener es que Dios esté con él, que la presencia de Dios esté contigo, que Dios camine contigo. Eso es lo que debemos de preocuparnos por buscar para el 2026. No casas, no carros, no salud, no querer disipar los problemas, no, sino más bien decirle: Señor, quiero que me muestres el camino. Quiero conocerte, Señor, porque tú me llamaste para que sea tu hijo, y yo anhelo tu presencia, anhelo que seas tú quien me lleve, Señor, por esta tierra hasta entrar a tu gloria. Bendito su nombre para siempre. ¿Qué dice Moisés? Muéstrame tu camino para que yo te conozca. Y Dios le dice: mi presencia irá contigo. ¿Y qué más? ¡Guau! Y te daré descanso. ¡Qué precioso, mis amados hermanos! Por eso cuando el pueblo de Israel se rebelaba y se levantaba contra Moisés, ¿Moisés qué hacía? ¿Hacía berrinche, se iba? No, clamaba a Dios, doblaba sus rodillas y clamaba a Dios. ¿Y qué hacía Dios? ¿Lo dejaba ahí en visto? No. Dios le hablaba y le decía a Moisés, cuando estaba orando para que se abriera el mar: Moisés, ¿por qué hablas conmigo? Extiende tu vara, Moisés. Bendito el nombre del Señor. Le está diciendo: Moisés, no pierdas el tiempo. Ahí te he dado autoridad, con esa vara golpea el agua, porque el mar se abrirá. Bendito sea el nombre del Señor. Dale gloria a Dios, hermano. Si la presencia de Dios está contigo, tú vas a poder golpear el mar que se ponga frente a ti, y se tendrá que abrir, y tú pasarás en victoria. Bendito su nombre para siempre. La iglesia no somos un pueblo que dependemos de lo que pase. No, debemos de ir seguros, porque el Señor está con nosotros. ¿Con cuántos está el Señor este día? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Mi presencia irá contigo y te daré, ¿qué? Me llama la atención. ¿Por qué no le dice: te daré por ahí alguien que te ayude? No, ¿verdad? Le dice: te daré descanso. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabes qué está diciendo con eso? Yo tendré cuidado de ti, Moisés. No te preocupes cuando tú no puedas. Yo ahí estaré, Moisés, para darte la paz, el descanso que tú necesitas. Cuando te sientas abrumado por las situaciones difíciles de la vida, acuérdate que el Señor está contigo. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa del Señor Jesús es para sus discípulos, para los que creen en su nombre, para los que le sirven en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos amados, desde el momento que tú y yo le entregamos la vida al Señor, Jesús está con nosotros. Ahora necesitamos conocer a Jesús para que Él esté con nosotros.
para que nosotros sepamos por dónde movernos. Y si Él está con nosotros, Él nos dará descanso. En el momento de la tribulación, en el momento de la enfermedad, en el momento de la escasez, en el momento del problema, Él te dará descanso, porque para eso está su Espíritu Santo en tu corazón, porque Él es tu consolador. Dale gloria al Rey. Aprendamos a depender de Dios y a buscarlo con todo nuestro corazón. Amén. Porque ignoramos lo que va a pasar el año que viene. Y yo le pudiera decir muchas cosas, pero ¿para qué lo emociono? Si la realidad es otra. Amén. Verso 15, ¿qué dice? Wow. ¿Qué dice el 15? Si tu presencia no va conmigo. Esto es determinación, hermano. Esta es determinación. Si tu presencia, Señor, no va conmigo, dice Moisés. Wow, ¿qué dice? No nos saques de aquí. Prefiero que nos quedemos aquí en las faldas del monte Sinaí a caminar sin tu presencia. Y mire que Él no está hablando por el pueblo, está hablando por Él. Y el Señor le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Obviamente que está dispuesto el Señor a fortalecer, a bendecir al resto del pueblo. Pero Dios tiene un trato personal, aparte del trato que tiene con el pueblo, con su siervo. ¿A quién sirves tú? Pregunto, ¿a quién sirves? Moisés era un siervo de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? ¿Cuántas mujeres que sirven a Dios hay aquí? Entonces, aparte de que Dios tiene un trato con todos, Dios tiene un trato personal contigo. ¿Sí me entiendes? Dios tiene un trato personal contigo. Yo no sé si lo crees. Porque una cosa es lo que Dios hace con todos nosotros y otra cosa es lo que hace con cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Por eso, hermanos amados, necesitamos no solamente darle gracias a Dios, sino asegurarnos que su presencia vaya con nosotros en este 2026. ¿Qué dice Moisés? Si tu presencia no va con nosotros, conmigo, ¿qué dice Moisés? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ahí sí incluye a todo el pueblo. Pero él dice: necesito tu presencia. Ya me la prometiste, ok, pero mi respuesta es: si tú no vas conmigo, Señor, no nos saques de aquí. ¿Por qué? Porque si el Señor no va con él, iban a ir al fracaso. Si la presencia de Dios, si Dios no iba con él, el pueblo iba a fracasar y él también con todo el pueblo. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? ¿Cuántas madres de familia hay aquí? Esa debería de ser nuestra petición esta noche, después de darle gracias a Dios. Señor, que tu presencia esté conmigo, porque me has bendecido con un par de hijos a los que necesito dirigir, Señor, en tu verdad. Y si tu presencia no va conmigo, Señor, no me saques, no me hagas pasar del otro lado, porque allá desconozco lo que hay. Pero si tú estás conmigo, aunque esté en tierra desconocida, yo sé que ahí veré tu gloria, veré tu mano. Y no podrá el enemigo destruir la vida de mis hijos ni mi familia, porque tú estás conmigo. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Es entender esto. Moisés conocía quién era Dios, de manera que en el verso 11 dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara.
Y de hecho, cuando aquellos hombres se rebelaron contra Moisés y querían quitarle el sacerdocio a Moisés, Dios les dice: ¿sabes qué? Por señales, por sueños, he hablado a mis siervos, pero no así a mi siervo Moisés. Cara a cara hablo con él. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria a Dios. Esa es la victoria más grande que el hombre puede tener, que tenga la libertad de expresarle a Dios lo que siente y lo que piensa en su vida. Hermanos, podemos tener muchas cosas, pero la victoria más grande para mí es que Dios me escuche. Él es Dios, Él es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Pero también aborrece el pecado. Pero también ve de lejos al altivo. Entonces, para que Dios me escuche, siendo que llevamos tantas cosas en el alma y en el corazón todavía, esa es la victoria más grande. Que Dios se digne a escucharnos y que nos haya llamado, los haya sacado del pecado, y que hoy podamos sentarnos o arrodillarnos y hablar cara a cara con nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Mucha gente hoy a las 12 de la noche se van a comer 12 uvas y van a pedir un deseo. Unos hombres van a pedir mujer, las mujeres van a pedir marido o esposos, para que no se escuche feo. Casas, carros, trabajo, empresas. Pero nadie busca que Dios esté con él. Pero aquí vemos un grupo de hombres y mujeres que tenemos la libertad y la dicha de que hemos sido sacados de ese mundo y de ese ambiente, y ahora somos hijos de Dios. Ahora que hay hijos e hijas de Dios por la gracia de Dios, y podemos hablar cara a cara con nuestro Rey y Señor. Bendito su nombre para siempre. Entonces Moisés no era un ignorante de lo que era Dios. Moisés conocía quién era su Dios. Primero porque lo escuchó hablar allá en la zarza y vio el poder de Dios, y la zarza no se consumía. Luego porque Dios hablaba con él face to face, dice el americano, ¿verdad? Face to face, cara a cara, mirándose uno al otro, como habla un amigo o un padre con su hijo cuando hay una buena relación. Amén. Así. ¿Qué más dice la palabra? Sigamos. Había frío, pero ya se me fue. Josué, capítulo 1, verso 5. ¿Será que Dios le cumplió a Moisés? Sí. Veamos. Dios es fiel, hermano. Por eso yo sigo creyendo que Él viene. Yo no sé si en el 2026 va a venir, pero yo le sigo esperando. Porque Él dice: volveré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa promesa yo espero que se cumpla pronto. Yo no sé si usted cree en la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? Nadie le está diciendo Dios a Josué. Cuando Moisés muere, viene la transición, ¿verdad?, del nuevo líder de Israel. Moisés llega, divisa la tierra prometida y hasta ahí se acabó. ¿Por qué? Aunque hablaba cara a cara con Dios, tenía errores y se equivocó un día. ¿Cuál fue su equivocación? Le pegó a la roca. Errores que para nosotros quizás no son muchos, pero para Dios era tan importante el obedecer que Dios le había dicho, que le hablara, no que le pegara.
Pero la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso, que no hay otro como él en la tierra. Pero se enojó también y le pegó a la roca. Dios le había dicho a Moisés: háblale a la roca y te va a dar agua. Pero como usted y yo, ¿verdad? Llega un punto que ya nos cansamos y decimos: hasta aquí, ¿verdad? Y hacemos el berrinche, y Moisés hizo su berrinche, sacó la vara y le pegó a la roca. Se desquitó. ¿Qué culpa tenía la roca? Si el que lo había hecho enojar era el pueblo, ya lo tenía cansado. El problema es que no era una simple roca, era Cristo. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. Y abre tus ojos y date cuenta que el Señor siempre estará contigo. Ten cuidado cuando te enojas, porque puedes estar peleando con la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Se desquitó Moisés y a lo mejor sintió satisfacción, ¿verdad? Ya sacó como dicen por ahí, el coraje ahí. El problema es que el Señor no se le olvidó. Ya cuando estaba ya en la línea, Dios dice: Moisés, súbete allá al cerro, Moisés. ¿Pero por qué, Señor? Aquí te quedas tú. Wow. Pero Señor, si prometiste que nos llevarías a la tierra prometida. Sí, el pueblo va a entrar, los que quedan, pero tú ya no. Pero Señor, ¿por qué, Señor, si te he servido 40 años en el desierto? ¿Por qué? Porque tuviste en poco mi palabra cuando te dije que le hablaras a la roca y tú le pegaste, Moisés. Por eso no vas a entrar, porque te importó más lo que te hacían ellos que honrarme a mí. Bendito el nombre del Señor. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? ¿Estuvo Dios con Moisés hasta ahí? Sí, a pesar que golpeó la roca, Dios estuvo ahí. Josué capítulo 1 verso 5, ¿qué dice? Entonces el Señor habló nadie te podrá hacer frente en todos los días ¿de qué? De tu vida. Como estuve con Moisés. Oiga, ve, esto era lo que yo quería que viera. Dios estuvo fiel a Moisés y le dijo a Josué, porque ya estaba dándole posesión a Josué como el nuevo líder de Israel. Y le está diciendo a Josué: no tengas miedo. De memoria no sabemos eso, ¿verdad? Esfuérzate y sé muy valiente. Vas a tener que luchar con este pueblo. Y no es un pueblo sencillo, es un pueblo duro de corazón, dice Dios. Pero como estuve con Moisés, así estaré contigo. Bendito el nombre del Señor. La seguridad, la certeza que Dios es fiel a su palabra, la tenemos ahí. Que Dios le fue fiel a Moisés hasta el último momento de su vida, de tal manera que Satanás quería el cuerpo y ni el cuerpo le dejó a Satanás. ¿Por qué? Porque lo que es de Dios todo completo. Dale gloria a Dios. Si tú le has entregado la vida al Señor, quiero que sepas que todo tú le perteneces a Dios. El diablo no puede tocar ni siquiera tus huesos. ¿Sí me entiendes? Por eso, hermanos, pero hay que creerle a Dios. Amén. Por eso los brujos, cuando van a hacer un trabajo, van al cementerio a traer tierrita. ¿Qué crees que buscan? Tumbas de donde no estén cristianos enterrados. ¿Por qué? Porque lo de Dios no lo puede tocar Satanás, aunque ya estén solo los huesitos ahí. Dios los protege y Satanás no lo puede tocar. ¿Por qué? Porque el Señor pagó un precio, dando su vida en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. Esa es la victoria más grande, que somos propiedad de Jesús.
propiedad, hijos de Dios por Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué dice el Señor? Yo estaré como estuve con Moisés. Hermanos, esto debemos de buscar, que Dios esté con nosotros como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, como estuvo con Israel los 40 años en el desierto. Eso tenemos que buscar nosotros también en este 2025 que se aproxima. Amén. Vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 1 y 2. Vamos a leer. Vamos a ver algo de lo que aleja la presencia de Dios en nuestra vida. Porque Dios se alejó de Israel. Al faltar Moisés, al faltar Josué, aquellos grandes hombres de Dios, el pueblo se alejó. Es increíble, hermano, pero cuando el pueblo, cuando el líder baja la guardia, el pueblo agarra su camino. La iglesia, mientras los discípulos estuvieron con vida, permaneció una iglesia fiel, sirviendo a su Dios. Pero murieron los discípulos y algo pasó. Pero la iglesia empezó a perder su rumbo. Y le quiero decir, un 95% de la iglesia ha perdido su rumbo. Veamos qué dice aquí la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 1 y 2. ¿Qué dice? Los hombres de Kiriat Jearim vinieron, subieron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que guardara el arca del Señor. Verso 2. ¿Qué dice? ¿Cuántos años pasó el arca fuera de Jerusalén? 20 años. ¿Y cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Cómo estaba? Ahí dice que ¿qué hacía el pueblo de Israel? Y toda la casa de Israel lamentaba delante del Señor. ¿Por qué se lamentaba Israel delante del Señor? A ver, iglesia, ¿porque no tenían que comer? No. Porque si el arca estaba lejos, símbolo de que la presencia de Dios no estaba con ellos. Y si la presencia de Dios no estaba con ellos, los filisteos, todos sus enemigos, los iban a destruir. Iban a acabar con sus esposas, con sus hijos, con todos sus bienes. 20 años, porque el arca estuvo 7 meses con los filisteos. Se la robaron los filisteos. 7 meses estuvo en Ecrón el arca, en tierra de los filisteos. Y desde Ecrón, Gaza y todos esos territorios empezó a tener tumores la gente, lo que provocó la presencia de Dios entre los paganos. Y entonces los filisteos se dieron cuenta y preguntaron qué hacían con el arca, y alguien les dijo: regrésenla, porque si no vamos a morir todos. Ahora entiendes por qué nuestro Padre Celestial tuvo que manifestarse en carne. Tuvo que ponerse un velo de carne para no destruirnos a usted y a mí. Porque si Él se manifiesta como Él es, nos destruye a todos.
por el pecado. Los filisteos se llevaron el arca y 7 meses la soportaron. Estaban muriendo de tumores, de cáncer. Y alguien les dijo: regrésenla, háganle, páguenle votos al arca del Dios de Israel. Háganles tumores, el tamaño de los tumores sean ratones de oro y de plata, y devuélvanla. Móntenla en unas vacas y regrésenla con sus crías. Y eso hicieron los filisteos. Hicieron tumores de oro y se los pusieron en una cajita y la colocaron sobre las vacas y la llevaron de regreso. Y entonces fue a dar a la casa ¿de quién? De Abinadab. ¿A dónde? A Kiriat Jearim, quiere decir ciudad del bosque. Ahí se escondió el arca 20 años. 20 años que Israel no tuvo profeta. 20 años que Israel no tuvo palabra de Dios. 20 años que Israel no gozó de la presencia de Dios. Estaban fríos, estaban secos, gimiendo por la presencia de Dios. Y Dios no se aparece. Y comienza Samuel su ministerio. Ahí comienza, ese es el inicio del ministerio de Samuel. 20 años después de llorar, mis amados hermanos en Cristo, ¿por qué Israel se quedó sin la presencia de Dios? Porque tuvieron en poco la palabra de Dios y empezaron a adorar a los Baales y a Astarte o Astarot, al dios de la fertilidad Baal, y Astarot, la diosa del amor y de la guerra. Esos eran los dioses que adoraban los israelitas, los elegidos de Dios, los escogidos de Dios, los que Dios había redimido, los que a Dios le había dado su palabra. Se olvidaron de su palabra y empezaron a traer los ídolos de los filisteos, como nos pasa a nosotros a veces. Y por eso sentimos de repente que nuestras oraciones no tienen respuesta. ¿Por qué? Porque le hemos dado lugar a cosas que desagradan a Dios. Y cuando nos desagradamos a Dios, el desierto se hace presente. El frío y la soledad espiritual es terrible. Porque aunque oren por ti, nada funciona. Porque aunque te digan palabras bonitas y te profeticen bendición, nada funciona. Pero cuando Dios está contigo, aunque estés en el desierto florecerá, bendito el nombre del Señor. Dios es fiel. Dios es fiel. Pero espera la fidelidad de nosotros. Mientras Moisés estuvo con el pueblo, Moisés batallaba, pero ahí estaba Dios respaldando al pueblo. Mientras Josué se mantuvo fiel a Dios, y Josué también fue un siervo de Dios que no se doblegó. Y de último dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Ya estaba anciano Josué, pero él seguía fiel a su Dios. Los israelitas andaban ya adorando otras cosas. Por eso es que les dice: decidan hoy a quién van a servir, al Dios de Israel, o van a seguir sirviendo a los Baales, a los dioses de Egipto. Decidan hoy a quién van a buscar en este 2026, al Dios de Israel o a las tradiciones del mundo. Porque el Dios de Israel es fiel, pero cuando Él se aparta, nadie nos puede solucionar nuestros problemas. Pero cuando Él está ahí, nosotros estamos sobre el problema. Bendito el nombre del Señor.
porque entonces Dios tiene el control y tú tienes el control del problema. No te controla el problema a ti, no te controla la necesidad a ti. Es Dios el que tiene el control de tu necesidad y tú estás sobre esa necesidad. Dale gloria a Dios. Eso es lo que necesita el mundo en este 2026. Buscar a Dios de todo corazón y olvidarse de sus baales, de sus dioses. ¿Dónde nos quedamos? Entonces desde el día en que el arca llegó a Kiriat Jearim, pasaron mucho tiempo, unos 20 años. Y toda la casa de Israel gemía por el Señor. ¿Qué buscaban? Aquí está algo que tenemos que entender. Cuando sientas que el sol no alumbra sobre ti, tenemos que hacer esto. ¿Qué hacía una parte de los israelitas? Buscaban a Dios, clamaban a Dios. Hermanos, clama a mí y yo te responderé. Jesús lo dijo: todo lo que pidan en mi nombre al Padre, creyéndolo, recibiréis. Bendito el nombre del Señor. Cuando sientas que se trabaron las carretas, digo yo, clamemos a Dios, porque Dios se hará presente en ese momento. No te rindas, porque tú no has sido llamado para que te quedes postrado en el camino. Tú has sido llamado para heredar el reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Así que pelea tu batalla, lucha con fe, con la mirada puesta en Jesús y tu corazón arraigado en su palabra. Amén. Gloria a Dios. 20 años, pero 20 años que pasaron llorando al Señor. Avancemos en el verso 3, ¿qué dice? Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo. ¿Cómo empieza Samuel su ministerio, hermanos? Empieza diciendo: ¿saben qué? Vamos a vencer a los filisteos. No. Comienza diciendo: ¿saben qué? Va a venir la bendición porque aquí estoy yo. No. ¿Cómo comienza? Veamos cómo comienza. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si de todo su corazón, ¿qué dice? Se vuelven al Señor, quiten de en medio de ustedes, ¿qué? Los dioses ajenos, extraños a las Astartes, y preparen su corazón para que el Señor, sírvanle solamente a Él. ¿Y qué dice? Y Él los librará de mano ¿de quién? De los filisteos. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo comienza su ministerio Samuel? Llamando al arrepentimiento al pueblo, buscando que el pueblo se arrepienta. ¿De qué? De su pecado. Porque Samuel, no creas que también era uno que apenas había estudiado la Biblia. Conocía, creció en el templo. Samuel no solamente había estudiado la Biblia, él conocía la voz de Dios la primera vez que Dios le habló. Y cuando estaba ahí, se vino a Elías: mi Señor, ¿por qué? Porque el trabajo de él era servir a Elí. Yo sirvo a Dios, pero a ese pastor no le sirvo nada, dicen por algunos por ahí, ¿verdad? Pero sí dicen: úsame, Señor. No, hombre. Viene Samuel corriendo: mi Señor, aquí estoy, heme aquí. Dice: no, yo no te llamé. Y llega la segunda vez: aquí estoy, Elí. No, yo no te llamé. A ver, ¿qué escuchaste? Pues escuché una voz que me dijo: Samuel, Samuel. Y Elí le dice: vuélvete a acostar. Si te vuelve a hablar, Elí sabía quién era Dios. Y entonces le dice: si te vuelve a hablar, dile: heme aquí, tu siervo escucha. Le dio el secreto.
le dio la orientación. Y aparece el Señor otra vez: Samuel, Samuel. Y ahora sí Samuel dice: heme aquí, Señor, tu siervo. Escucha, bendito el nombre del Señor. Dale gloria a Dios. Y ya el Señor le hace su llamamiento y le da la noticia que se va a llevar a Elí. Si un día Dios te habla, es porque ya el hermano Misael se va. Entonces viene el Señor y prepara a Samuel, porque el pueblo estaba adorando a Baal. Estaba adorando a la Guadalupe el pueblo, a la diosa del amor y de la guerra. Ya viene el día del amor, ¿verdad? Y ya bien pasa esta fecha, este feriado, y ya estamos pensando en el regalo del amor. Mayormente los jóvenes. Y los cristianos es lo peor. Dicen el amor de la amistad. La diosa Astarte, la diosa del amor y de la guerra. Qué casualidad que de las dos cosas, ¿verdad? ¿Sí está aquí? Así que si una mujer le hace guerra cuando no le regala nada y cuando le regala le da amor, entonces ya sabe qué espíritu gobierna por ahí. Y entonces Samuel dice: arrepiéntanse, vuélvanse de todo corazón. ¿Y qué más dice? Y servir a Dios de todo vuestro corazón. Hemos venido, el jueves hablamos de la idolatría, ¿verdad? ¿Qué más dice aquí la palabra? Ya casi nos vamos. Entonces Él les dijo, entonces los hijos de, verso 4, entonces los hijos de Israel, ¿qué dice? Quitaron los Baales, oiga bien, y los Astartes, y sirvieron solo al Señor. Wow. ¿Qué es lo que quiere Dios en nosotros? Que nuestro corazón sea solamente de Él. Que sea solamente de Él. Que tu adoración, que tu amor vehemente, el más grande amor que debe de haber en el hombre, debe de ser para su Dios. Amén. Y después para la esposa, para el esposo y para los hijos. Pero primero Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos a Dios en nuestra vida. Los israelitas estaban gimiendo por el Señor porque no tenían la presencia de Dios. Pero cuando Samuel se levanta, cuando Dios levanta a Samuel, y pensemos 20 años, porque Dios todavía no le indicaba a Samuel que era el tiempo. Ese es el problema, nos cuesta esperar en el tiempo de Dios. No tienes una idea cuántos hermanos he visto yo que dicen: quiero servirle al Señor, pero se van en su tiempo, no en el tiempo de Dios. Y cuando es en el tiempo de Dios, Dios te levanta, te lleva, te respalda y te da de comer, te da vestido, te da todo, porque Dios es fiel, bendito su nombre para siempre. No te muevas fuera del tiempo de Dios, aprende a esperar en el tiempo de Dios. Porque si esperas en el tiempo de Dios, Dios estará contigo. Cuando tengas problemas, Dios estará contigo y Él te abrazará y te levantará y te llevará a la victoria. Bendito su nombre para siempre, porque Él no abandona a aquellos que Él llama. Él no desampara a aquellos que le buscan. Pero aprendamos a esperar en el tiempo de Dios. 20 años tuvo que esperar Israel, hasta que se levanta Samuel y le dice: arrepiéntanse, porque todos ustedes andan mal. Por eso el arca tuvo que ir a otro lado, porque ustedes se descuidaron. Y entonces él empieza ¿a qué? A hacer holocausto. ¿Con qué escritura empezaron el culto? Bonita la frase, ¿verdad? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero ¿cuándo dijo Samuel esa frase? Precisamente después que el pueblo tiró a sus Baales, tiró a sus imágenes Astarte, y qué más,
Y Samuel empezó a sacrificar a Dios. Entonces Dios tronó sobre los filisteos, y los filisteos tuvieron temor, y los israelitas vencieron a los filisteos. Bendito el nombre del Señor, porque no hay justo desamparado. Bendito su nombre. La misericordia de Dios es grande, pero tenemos que limpiar nuestras vidas para que su presencia esté con nosotros en el 2026. Porque si su presencia está con nosotros, nosotros estaremos en victoria. Bendito el nombre del Señor. Pero si por allá a mediados del año sientes un desierto en tu vida, examina tu corazón. No le eches la culpa a nadie más. Examina tu corazón. ¿Cómo está tu corazón para con Dios? Porque a lo mejor dejaste de venir al culto solo por querer estar en la casa descansando. Tu descanso se volvió un Dios. Tu propio descanso. Tú mismo te hiciste un Dios. Cuando Dios quiere que estemos adorándole, dice su palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay tanta gente diciendo: yo adoro a Dios en mi casa, no necesito ir a la iglesia. Esa es una mentira del diablo. La Biblia dice que no debemos de dejar de congregarnos. Bendito el nombre del Señor. Porque cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Dios bendición y vida eterna. Bendito su nombre para siempre. Dale gloria a Dios si puedes. Si algo no debes de dejar es de congregarte. Habrán necesidades, habrán problemas, pero no dejes de congregarte, a no ser que no puedas por alguna cosa. De ahí busca la presencia de Dios, porque si Dios está contigo, tú estarás en victoria. Bendito el nombre del Señor. ¿Quién es primero en tu vida? Pero tanta gente hoy equivocada, y ellos piensan que están bien, solo que porque tuvieron problemas en la iglesia, solo por eso dejaron de congregarse, porque se desilusionaron, porque alguien les falló en la iglesia. ¿Acaso los hermanos murieron por ti? ¿Es Cristo quien murió por ti? Te puede desilusionar el pastor, pero el Señor Jesús sigue fiel a ti. Por lo tanto, tú permaneces fiel al Señor Jesús. Y Samuel dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa. ¿Y qué más? Y yo oraré. ¿Por qué? Por vosotros al Señor. Bendito su nombre para siempre. Les hace ver su condición, pero no los condena. Un verdadero siervo de Dios no condena al pueblo. Le enseña dónde está su problema, pero luego también intercede por ese pueblo. Bendito el nombre del Señor, porque sabe que somos los redimidos con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Samuel viene y dice: ¿saben qué? Reúnanse todos en Mizpa y yo voy a orar al Señor por ustedes. Después que sacaron sus dioses, lo único que Dios espera es que tú y yo nos arrepintamos de corazón y permanezcamos con Él. Y entonces Él estará con nosotros. Y entonces las oraciones de los ministros, de los pastores tendrán resultado. Porque mientras tú no te arrepientas de tu pecado, así ore el Papa por ti, no tienes ningún resultado. ¿Por qué? Porque el problema no es del Papa, es contigo. Porque tú te has apartado de la voluntad de Dios. Y si te apartas, tienes que volver para que la presencia de Dios esté contigo. Bendito su nombre para siempre. El pecado nos separa de la presencia de Dios. Por eso Pablo dice: no contristéis el Espíritu que está en vosotros, sino más bien aviva el fuego del Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando pecamos se constricta el Espíritu Santo y entonces nos sentimos como en el desierto. Pero cuando el Espíritu Santo fluye en nuestra vida, no hay problema. Que tan grande sea el gigante, es más grande nuestro Dios. Y cuando el agua fluye en abundancia, se lleva todos los parásitos que encuentra en el camino y los va a arrinconar hasta por allá donde deben de quedar arrinconados.
Pero cuando es un charquito de agua ahí, todos los parásitos del agua se están llenando y esa agua llega y se echa a perder todo ahí. Así es la vida del cristiano cuando contrista al Espíritu Santo. Todos los parásitos, demonios que encuentran vienen allí a estorbar y hacen su nido en su corazón. Y no hay quien los saque hasta que venga el Espíritu Santo de Dios y cobre la fuerza. Entonces, cuando el hombre se arrepiente de su pecado, la mujer se reconoce su falta ante Dios, entonces empieza a fluir el Espíritu otra vez y entonces se da cuenta que Dios es fiel. Dale gloria a Dios si puedes. Dios es bueno, ¿verdad? Y Samuel juzgaba a los hijos de Israel en Mizpa. Que vemos un pueblo arrepentido. Y cuando ellos se arrepienten, es cuando Dios vuelve. Bendito el nombre del Señor. Y dice que los filisteos se levantaron contra ellos y Dios tronó. Qué precioso. Dios tronó. Y los filisteos se llenaron de temor y salieron huyendo, y los israelitas los persiguieron hasta destruirlos a todos. No era el ejército de Israel, era el Dios de Israel con el pueblo. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. Ese es el poder de nuestro Dios. Lo único que Dios busca es un corazón arrepentido y humillado ante su presencia. Y entonces Dios estará contigo en el 2026 y nadie te podrá hacer frente en el camino, porque el Señor irá contigo. Y si el Señor va contigo, ¿quién contra ti?